Muy bien, buenas tardes una vez más. Y ahora empecemos con la mesa 5, que será Derecho Internacional y Derechos Humanos. Y para abrir esa mesa, llamo a mi amigo de Perú, Roberto Cabrera Suárez, con sus alumnos André Díaz Caicho y Eduardo Agurto Medina, que van a tratar del tema hacia la promoción de un acuerdo internacional para la integración democrática en Sudamérica. Ahí te digo. Este es como el padrino. Va él y nosotros dos atrás. Claro. Todo detrás. Así que tiene la palabra, Roberto. Muy bien, muchísimas gracias, querido Neto. A través tuyo saludar a cada uno de los distinguidos miembros de esta mesa, con especial cariño y aprecio a mi maestro, el profesor Ricardo Rabinovich, y a cada uno de los aquí presentes. Para mí es un enorme placer y una gran satisfacción poder participar una vez más en este encuentro de la UCAIJ y en esta ocasión con mis queridos estudiantes André y Eduardo. Más aún teniendo en cuenta que el trabajo que vamos a presentar tiene un enfoque que lo hemos venido discutiendo en acaloradas y bastante prolongadas sesiones. Eh, no sé si me podría ayudar el profesor Ricardo. Le había pasado un archivo en el que ustedes, cada uno de los aquí presentes, van a poder visualizar justamente ese trabajo. ¿Qué ocurre? Este es una suerte de borrador. ¿Borrador de qué? De un acuerdo. De un acuerdo destinado al fortalecimiento de la democracia. ¿Dónde? En nuestra región. ¿Por qué? Porque creo que es evidente que el debilitamiento de la democracia en nuestra región es a todas luces preocupante. No me van a dejar mentir nuestros colegas cuando digo ello. Esto es lo que tengo, Roberto. A ver, ahora va a aparecer ahí. Exactamente, si ustedes colocan la cámara y leen el QR, les va a redirigir a un PDF con algunos artículos que hemos venido trabajando. Este es un borrador, obviamente. Estamos utilizando algo de la tecnología del QR, gracias a los aportes de nuestros queridos André y Eduardo. Y bueno, vamos a conversar acerca de eso, de cómo es que creemos que podríamos de alguna manera integrar el contexto académico en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil a efectos de fortalecer la democracia en nuestros distintos países. De eso se trata. Muy bien, es a todas luces evidente, como les decía, que la democracia está fuertemente conectada con los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en nuestra región es cada vez más complejo y cada vez más palpable. Por esa razón es que consideramos que la única manera de fortalecer las instituciones democráticas es participando. Y se participa activamente en la medida de que nosotros tomemos la batuta con ello. Porque los gobiernos no lo van a hacer de manera concreta. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Desde la academia la tenemos. Y eso es algo innegable, eso es algo que tenemos que directamente asumir. Y si no lo hacemos, pues nadie lo va a hacer. Así que si nosotros consideramos relevante fortalecer la democracia, es especialmente importante construir espacios de interacción y de soporte a las sociedades, perdón, a las instituciones organizadas de la sociedad civil para que puedan generar directamente una suerte de activismo de carácter político frente a esos ataques a la democracia. ¿Cómo? Desarrollando espacios de soporte técnico jurídico que puedan servir como herramientas
que generen como consecuencia incidencia política. Eso aunado a otra serie de herramientas que obviamente discutiremos y conversaremos junto con Andrea y Eduardo. Una de esas, principalmente, también está ligada al factor de fortalecimiento de la transparencia. De la transparencia y la rendición de cuentas, porque no podemos hablar de democracia sin transparencia, no podemos hablar de democracia sin rendición de cuentas. Si nosotros no fortalecemos esos dos pilares, pues no vamos a concretar esos dos objetivos. No podemos hablar de democracia si es que esa accountability no se materializa de manera tangible en el contexto de toda la región. Pero no ello, sino que además es trascendental fortalecer la educación cívica y la conciencia política, y hasta allí participo yo y considero que André puede desarrollar ese espacio de manera mucho más profunda. André, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André. Es importante reconocer, estimados profesores, doctores, a todo el público en general, de que no tan solo es necesario la formación de los académicos. Los académicos se forman, como la anterior persona, doctora, profesora, nos explicó, desde los colegios. ¿Qué estamos haciendo exactamente desde la juventud, desde la niñez, para poder crear una correcta incidencia política? Para no poder, recién poder enseñarles a ellos desde que cuando tengan 25, 26, 23 años, es necesario hacerles recordar a estos niños de que tomen conciencia, que debemos no participar en la democracia, debemos de ser defensores de la democracia. Y si un día pues, nos llegaran a preguntar, hay que decirlo, ¿no? Tajantemente, somos señores defensores de la democracia. Y con ello debemos de incidir de que debe existir una participación ciudadana, y es aquí donde todos los estudiantes y académicos tenemos un rol fundamental. Este rol fundamental es de apoyar a estas distintas organizaciones civiles que necesitan un apoyo. Imaginemos un grupo de estudiantes de una carrera distinta a la del derecho. Quisiera presentar algún descrito o algún tipo de información, y es entonces donde los abogados o académicos de distintas materias deben de entrar a tallar, a poder ayudarnos y poder fortalecer este sistema democrático como tal. Más que nada, sería cuestión de llamarlo como integración jurídica. El siguiente paso, señores, para este acuerdo internacional, debemos de fortalecer el organismo o más que nada la sociedad civil y tener colaboración con organismos autónomos. Hay que tener en cuenta, estimados profesores, de que no es necesario ser parte de una organización política para poder hacer incidencia política y para poder hacer presión y más que nada cabildeo, que debería de ser lo que debemos hacer frente a las malas de toma de decisiones del gobierno que pudo haber, de que podría formar parte de cualquier país. Ahora, en distintos casos de distintos países, el siguiente caso es el siguiente. Distintos medios de comunicación pueden presentar distintas noticias, pero nosotros no sabemos si la veracidad de estas son ciertas o no. Pues entonces nosotros, los estudiantes y académicos, estamos en la obligación. Quizás no podemos formar parte, porque puede ser que nos dejen entrar o no, de un estudio o un canal, pero debemos de establecer distintos programas de veeduría para poder verificar si las noticias en televisión, radio o periódico están siendo de una manera objetiva y están colaborando con la verdad. Pues entonces, señores, con ello, el título número 7, como ustedes pueden ver en el QR, debemos tener una cooperación internacional y coordinación de estrategias de integración jurídica. Pues ahora yo a ustedes les digo, la correcta manera de poder solucionar esto y poder tener un acuerdo internacional claro es ayudar desde el sector académico a los distintos estudiantes y organizaciones civiles que deseen hacer parte de un cambio. Pues señores, sí, me gustaría poder hablar mucho más tiempo, pero eso es lo necesario. Debemos de tomar parte del cambio. Y sí, una vez más decirles de que debemos llamarnos defensores de la democracia. Pues eso es lo que estamos aquí para el día de hoy. Muchas gracias. Sí, en similar sintonía de la participación de mi compañero y profesor, también es importante detenernos en el siguiente término y es la sociedad civil organizada. Y es que, ¿cómo tener una sociedad civil organizada si es que el Estado no puede establecer políticas económicas inclusivas en las que no hay sociedad civil organizada si es que tenemos una sociedad más bien preocupada por cómo subsistir de forma diaria?
no hay manera de organizar a las personas y poner su foco de atención sobre las necesidades reales que existen en el Estado. Hablamos de educación, salud, cultura. Si es que éstas tienen más bien su atención en el estado de sobrevivencia en el que se encuentran. El Estado debe, en ese mismo sentido, establecer políticas económicas inclusivas que ordenen y además otorguen las mismas condiciones, porque si es que no se le permite a las personas poder preocuparse por, igual como lo podría hacer cualquiera otra, pues se le limita ese derecho. Y a propósito de esto, es que en el par de días que tengo de estadía aquí junto a mi compañero y a mi profesor, es que escuchaba lo siguiente y estás en la zona bonita de Santiago y del otro lado tienes otro extremo. Y es decir, muchas veces, claro, llegas a un lugar y es que específicamente hay una parte de la sociedad que puede sentarse a discutir ciertos temas académicos, pero que muchas veces no se logra materializar y además dejas desplazada a personas de la otra cara de Santiago, como es que taxistas en 3 oportunidades nos han reiterado, es que se encuentran desplazadas. Por otro lado, la protección de derechos humanos. Reforzar el compromiso con la protección de los derechos humanos en Sudamérica y en especial en este proyecto de integración, no solo tiene la importancia en el término de la premisa de protección de derechos humanos, sino que ésta se debe ver materializada en actividades como estas, en las que este tipo de situaciones, en las que compartimos ideas, y en específico este borrador, que es un acuerdo, nos van a permitir establecer algunas cosas como instituciones supervisoras y promotoras de la democracia. Estas son, y la propuesta es, el Instituto para la Integración Democrática Sudamericana, una que se encarga de promover la integración democrática y velar por el cumplimiento progresivo de las disposiciones de este acuerdo en Sudamérica. El Observatorio Sudamericano de la Prevención y el Autoritarismo y el Consejo Sudamericano para la Participación Ciudadana y de la Gobernanza. Y es que finalmente, y es el último punto que voy a tratar, es el de la resolución pacífica de conflictos. Solamente para cerrar, teniendo en cuenta que el tiempo es tirano, y solamente también para finalizar en el contexto de la creación de instituciones que precisamente supervisen el contexto del acuerdo, ¿no? No olvidemos de que en el ámbito de supervisión también es importante que no dejemos de lado la memoria histórica. Y en ese contexto, la creación de un organismo que contribuya a la integración jurídica no puede olvidar el contexto de la preservación de la memoria histórica y la verdad. Más aún teniendo en cuenta que los ataques a la democracia van precisamente en ese sentido. Hace unos minutos precisamente estábamos conversando con algunas profesoras discutiendo, ¿no? Discutiendo acerca de cómo es que cada vez más se vuelve mucho más fuerte una tendencia ideológica que pareciera como si estuviese perfilándose en contra de los derechos humanos y enquistándose de una manera tan nociva y tan tóxica hacia el desplazamiento de lo que hemos logrado a pesar de tanto sufrimiento en nuestra región. Este es el objetivo de esta exposición. Ustedes pueden aquí visualizar en el borrador lo que hemos venido trabajando y estamos seguros de que esa pasión académica que todo nos mueve, pues de alguna forma nos va a vincular más. Así que yo les agradezco enormemente por habernos dado la oportunidad de comentar todas estas reflexiones que de alguna manera u otra nos han sentado largas horas, creo yo, finalmente productivas. Y bueno, ojalá que podamos conversar largo y tendido, no sé, hoy o mañana o pasado, en alguna de esas reuniones tan bonitas que tenemos siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto, André y Eduardo, incluso por el manejo del tiempo. Y ahora seguimos con mis compatriotas de Brasil, José Coulibaly, si me equivoco, desculpa, José, y João Carlos Tomás dos Santos, que van a hablar de sistemas de protección de derechos humanos.
Así que bienvenidos y por 12 minutos tienen la palabra. Buenas tardes a todos. Hoy les hablaré sobre el tema de grande relevancia y controversia en el Brasil y el mundo, la criminalización del aborto en el sistema jurídico brasileño. Permiso para falar português, professor? Tiene que pagar una pequeña tasa. Adelante. Bom, é um tema que envolve aspectos não só morais, sociais, como também religiosos, filosóficos, e considerado hoje, não só no Brasil como no mundo, como um problema de saúde pública. E no Brasil, diante da incompetência do Estado em legislar sobre sobre programas de saúde públicas efetivas, nós estudamos sobre as hipóteses de aborto como reafirmação da dignidade da pessoa humana em casos de mães infectadas pelo Zika vírus. No Brasil, sabidamente, nós conhecemos que, principalmente lá na região do Nordeste, existe um grande número de casos de mulheres infectadas pelo Zika vírus, que automaticamente acabam correndo o risco de desenvolverem uma gestação portando feto com microcefalia. Existe uma lei no Brasil que garante um benefício depois do nascimento por apenas 2 anos, mas não há cientificamente em nenhum lugar, nenhum estudo que diga que esse feto vai viver essa criança vai viver apenas 2 anos. E diante da incompetência do Estado, acaba colocando a mulher mais uma vez uma sobrecarga e uma responsabilidade. Se o Estado quer impor o direito de garantir a vida, até quando essa vida? 2 anos apenas com benefício, porque nós sabemos nas nossas leituras que a maior parte das mulheres infectadas pelo Zika vírus são pobres e pretas. E aí levanta um questionamento: quem cuidará disso após 2 anos? Que vida é essa que importa ao Estado somente 2 anos? Se eu quero legislar o direito de ter ou não ter uma criança portadora de alguma anomalia, não que seja uma prática de eugenia, mas que seja uma reafirmação da dignidade humana, dentro do princípio ou levando em consideração o direito como integridade. É um discurso de poder, é uma pauta de poder, e nós recentemente percebemos isso na nossa Suprema Corte, onde foi reaberta a discussão das possibilidades de aborto e novamente fechada pelo Supremo Tribunal Federal. É uma pauta de poder e, evidentemente, em seus relatórios, agora, claro que com a discussão e o voto da ministra, acabou favorecendo as mulheres, primeiro porque aponta o nosso Código Penal extremamente decaído. Segundo, a autonomia da vontade da mulher em casos como esse, diante da incompetência do Estado novamente. Por muitas vezes não se quer favorecer o aborto, e sim responsabilizar também o Estado, que acha mais fácil criminalizar do que implementar políticas públicas eficazes para poder manejar o assunto, para poder atender às demandas. Ademais, outra coisa que nos preocupa com o nascimento dessas crianças portadoras, não só a falta de assistência do Estado, como também o aborto paterno, que a maioria dos pais ou dos que ajudam a acabar complementando essa gestação, eles abandonam as mulheres e acabam sobrecarregando novamente,
mulheres com os filhos na mesma situação de pobreza, mulheres com filhos portadores de uma deficiência, em sua maioria pobres e pretas, que claramente é o recorte que nós temos no Brasil, e solitárias para cuidar. De novo, por incompetência do Estado, por uma falta de uma legislação específica e até de educação sexual nas escolas, em tratar do assunto de forma mais aberta. Quanto tempo eu tenho? 7. Vou passar a palavra para o colega para que ele possa também dar sua opinião. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ayer hablábamos acerca de esta presentación y nos recuerda, y me recuerda uno de mis primeros encuentros con el profesor Rabinovich, que la academia es hecha no solo en la facultad. Y ayer hablábamos acerca de esta presentación que previamente había una estructura de investigación propia, pero después de unas copas de sangría tomamos por otro camino. Acá no es nuestro objetivo agotar el tema, sino traer algunas reflexiones para que la sociedad, los juristas, los abogados, jueces y juezas puedan discutir el tema con clareza y sin vieses religiosos y entre otros. El aborto, ayer hablábamos, es una pauta de poder, está arreglado por la heteronormatividad, la no legalización del aborto hace y permite una eutanasia estatal por las fuerzas policiales, por los sistemas de salud, por el cárcel. ¿Dónde está la dignidad de la persona humana en desde esta mujer y de este niño que quizá va a crecer sin posibilidad de acceder a un sistema de salud y educación, entre otras cosas? Bueno, acerca del aborto del feto microcefálico, la Suprema Corte brasileña no juzgó el caso, no hay una decisión acerca, pero sí la Corte decidió extinguirlas por ilegitimidad del autor y así fue el voto de todos los ministros y ministras en este sentido. Pero el ministro Barroso hice en su voto, que no es una divergencia, pero sí una reflexión, del motivo por el cual la Corte no intentó empezar esta discusión en Brasil. Y acá me gustaría apuntar el que trae el ministro en su reflexión, que no es un voto divergente, sino él da este nombre, una reflexión. El ministro entonces hace los siguientes apuntes. La extinción de las acciones posterga la discusión de un tema que las principales cortes del mundo y tribunales constitucionales han o van a enfrentar en algún momento, que es el tratamiento constitucional y legal de la interrupción del embarazo, los derechos fundamentales de la mujer y la protección jurídica del feto. Por lo tanto, la reflexión que sigue parecía necesaria y en rigor trasciende la cuestión del Zika y la microcefalia, alcanzando los derechos reproductivos de las mujeres en general. El aborto, apunta el ministro, que es un hecho indeseable y el papel del Estado y de la sociedad debe ser evitar que ocurra, proporcionando el apoyo necesario a las mujeres. Esta que debe ser una premisa que basa el razonamiento del desarrollo de esta discusión. Apunta también que el tratamiento del aborto desde el punto de vista criminal
no ha logrado el resultado de aumentar la protección a la vida del feto. Al contrario, los países donde se ha despenalizado la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana han logrado mejores resultados, proporcionando una red de apoyo a la embarazada y a su familia. Puntúa también que el acceso a los servicios públicos de salud, el asesoramiento adecuado, la información sobre métodos anticonceptivos y algo de empatía tendrán un mejor impacto en la realidad que la amenaza del encarcelamiento. Condenar al sistema penitenciario a mujeres que ya viven en una situación angustiante cuando no desesperada, es no comprender la magnitud del sufrimiento de quienes se encuentran en tal situación. Nadie realiza un aborto por placer o por perversidad. Y para mí estos son los principales apuntes del ministro, sus reflexiones, y no hay una conclusión en la realidad, sino nos invitamos todos a pensar acerca del tema y discutirlo. Gracias a todos y todas. E para finalizar, ainda temos um minutito para finalizar. Como nós sabemos, há que sacar a realidade da clandestinidade. Se regulamentamos de forma eficaz, não teremos tantos problemas para falar do assunto. Muitas graças. Rose e João, muito obrigado. De verdade, hay que pensar en ese tema y de manera seria, no como estamos haciendo ya hace un tiempo. Ahora volvemos a Chile. Vamos a escuchar a nuestro amigo José Faúndez Vergara. Vamos a escuchar a nuestro amigo José Faúndez Vergara, que va a tratar de crímenes internacionales y responsabilidad del Estado. José tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un placer estar acá presente en este congreso. Agradecimiento al maestro Ricardo Rabinovich por todo su empeño y todo el trabajo que ha desarrollado. Voy a tratar de cumplir brevemente con lo que con lo que he propuesto en esta presentación, y dice más bien en relación con un tema práctico y el efecto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso chileno. Toda la discusión que se ha dado en Chile respecto de los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad y las reparaciones, en particular lo que es la prescripción de la acción penal y la prescripción civil, ¿no es cierto? Las acciones reparatorias, indemnizatorias, cuáles son los plazos de prescripción, desde cuándo se cuentan, y qué pasa con las demandas contra el Estado, ¿no es cierto? Hay otros medios de reparación, hay programas especializados, ¿qué ocurre en la práctica con los tribunales nacionales? Y esto surge a partir de ya de una inquietud práctica, profesional, o sea, un poco más de 15 años atrás, en la Oficina Especializada de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, como postulante practicante. Acá en Chile, para los colegas extranjeros, para tener el título de abogado, nosotros somos licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Para tener el grado, ¿no es cierto?, el título de abogado que otorga la Corte Suprema, hay que hacer una práctica profesional para el Estado, que son 6 meses obligatorios. Después de eso puede optar, ¿no es cierto?, cumpliendo los requisitos del título de abogado. Hay una explicación también histórica, ¿no es cierto?, de entregar al Estado por una educación gratuita, ¿no es cierto?, entregar, ¿no es cierto?, tu trabajo, ¿ya? Hace 15 años atrás, el abogado jefe, ¿no es cierto?, Nelson Caucoto Pereira, don Nelson, como le decíamos, premio de Derechos Humanos, nos explicaba este tema de las reparaciones, las indemnizaciones, los crímenes de lesa humanidad, y que no había una cultura jurídica en el ámbito nacional respecto al tema de reparación en particular. No hay una norma, ¿no es cierto? Los jueces aplicaban la normativa que está en el Código Civil Nacional, la norma del derecho privado, y se presentaban las familiares, las víctimas de detenidos desaparecidos, personas que habían sufrido violaciones a sus derechos humanos, ¿no es cierto? Los familiares presentaban las acciones en los tribunales nacionales, acciones reparatorias, y los tribunales resolvían, ¿no es cierto?, las excepciones, resolviendo las excepciones de prescripción opuestas por el Consejo de Defensa del Estado. En Chile, para demandar al Estado, ¿no es cierto?, se demandar al Fisco de Chile, es el Consejo de Defensa del Estado quien asume la representación del Estado en este tipo de casos. ¿Qué es lo que pasó? Mucha jurisprudencia, muchos casos,
tendencias de un lado para el otro, pero se va imponiendo esta cultura, ¿no es cierto?, del derecho internacional de los derechos humanos, lo que establece la norma constitucional del artículo 5º, inciso segundo de la Constitución Política, y empieza a haber un remesón, ¿no es cierto?, un cambio en la cultura jurídica de los operadores del sistema. Pero con el tema de las reparaciones civiles estamos en un retroceso. Entonces eso llevó a una denuncia internacional contra el Estado y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es muy interesante en ese sentido. Agregar algunas cosas en relación a este tema que existe, la tensión que existe entre el Estado, ¿no es cierto?, los ciudadanos, el derecho, en la presentación anterior mencionaron este tema de la memoria histórica, los desplazados, el derecho a la vida, el sistema interamericano, está todo totalmente relacionado y existe una tensión con el Estado, ¿no?, con los representantes del Estado, independiente de quien esté ejerciendo el poder, y, por ejemplo, los ciudadanos y otro desarrollo de los tribunales de justicia. ¿Cuál es el comportamiento de los jueces, ¿no es cierto?, al fallar estas materias? En este caso, por ejemplo, me permito citar a Eduardo Galeano, que ya el año 1996, en un curso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, señalaba en un artículo titulado El sacrificio de la justicia en los altares del orden de los prisioneros, dice: el Estado que jamás va preso asesina por acción y por omisión. Eso ya el año 1996. De acuerdo a una realidad latinoamericana, ¿no es cierto? Argentina, Chile, Uruguay, ¿no es cierto? Hay un contexto político, económico, cultural, histórico. Y también, aprovechando a nuestros amigos de Argentina, el profesor Juan Carlos Hitters, que es ministro de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, también tiene un trabajo muy interesante en este sentido. Dice: el que quiebra paga, aunque sea el Estado. Y él hace un análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de responsabilidad del Estado, en materia indemnizatoria. Bueno, algunas ideas, nociones para contextualizar en el ámbito nacional. En Chile, la ley 20.357 del año 2009 tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidio y otros delitos de guerra en nuestro derecho interno. Desde el punto de vista histórico, el concepto de crimen de lesa humanidad ya aparece en la Primera Guerra Mundial, en diversos tratados y declaraciones en relación a la rendición de los imperios alemán y otomano. El concepto aparece en un sentido no técnico en la declaración del 28 de mayo de 1915 de los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que denunciaron masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano. Es la primera aparición de este concepto. Hay algunos autores que hablan también que en la antigüedad ya se podía hablar de un crimen de lesa humanidad, pero desde el punto de vista histórico ya del año 1915 ya está este concepto. Está recogido además en el artículo 7º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y señala en relación a una clasificación el asesinato, el exterminio, la esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y la esterilización como forma de violencia sexual. Eso entre otros. ¿Qué es lo que pasó acá en el ámbito nacional y la discusión en relación, por ejemplo, el decreto de ley de amnistía y la prescripción de la acción penal? El decreto ley 2191 de amnistía del año 1978. Se concedió la amnistía a todas las personas en calidad de autores, cómplices o encubridores que hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de estado de sitio comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Ese es el famoso decreto de ley de amnistía, que también en la región con otros nombres, ¿no es cierto? Ley de autoamnistía, perdón y olvido, en la región era una constante. Ya este decreto también hubo una tensión en relación a la jurisprudencia. Inicialmente los magistrados nacionales aplicaban este decreto sin mayor fundamentación. No había un análisis de las normas internacionales, una interpretación armónica, se aplicaba derechamente. Cambió este proceso, ¿no es cierto?, esta cultura jurídica, y también tuvo un efecto importante la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid y otros versus Chile. Eso también fue bastante importante. Y en particular, la sentencia que les comento ahora, que corresponde brevemente a la sentencia caso órdenes de guerra y otro versus Chile, que declaró la responsabilidad del Estado por el rechazo de diversas demandas civiles de indemnización de perjuicios deducidas
entre el año 1997 y el año 2021 por 7 grupos de familiares de víctimas de desaparición forzada y por ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales durante la dictadura cívico-militar en Chile. Ese es el contexto, ese es lo que señala en su introducción de qué se trata, y se habla también de dictadura cívico-militar en Chile. Ya esto es un concepto también, ¿no es cierto?, para la historia del derecho, para la historia constitucional. ¿Por qué hablar de cívico-militar? Te podrían hacer la pregunta. Y ya hay al parecer un consenso entre inclusive historiadores, hay una composición de civiles y militares en este gobierno, no solamente militares. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de esta sentencia? Fue patrocinada, ¿no es cierto?, por don Nelson Caucoto Pereira, el abogado, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos acá en Chile, y se traen a discusión bastantes temas interesantes, pero en resumen lo que resuelve la Corte es que el Estado sin perjuicio ha reconocido la responsabilidad internacional por los hechos cometidos en Chile, ¿no es cierto?, desapariciones forzadas de personas. El Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hacen presentaciones y reconocen con bastante vergüenza lo sucedido en Chile. Hacen esa presentación. Pero por otro lado dicen, mira, respecto del tema indemnizatorio, la Corte Interamericana no se puede pronunciar al respecto. Ya esto ha sido solucionado por leyes de reparación, programas especiales, y por tanto la Corte Interamericana no puede revivir los procesos. No hay un efecto retroactivo, ¿me entiendes? Esto producen efectos de cosas jugadas estos procesos. La Corte ya no puede volver a resolver esto o indemnizar. Entonces dice, mira, podemos buscar otra forma de reparación, que esta reparación no solamente sea monetaria. Y lo interesante que resuelve la Corte Interamericana, que echa mano, ¿no es cierto?, a todo el abanico de cuerpos normativos, derecho internacional de los derechos humanos, normas de carácter ius cogens, ¿no es cierto?, la interpretación armónica que debe existir entre las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno nacional como obligatorio para los operadores del sistema, ya sea jueces, cualquier colaborador de la Administración de Justicia, y señala la Corte que no es suficiente el argumento del Estado de Chile en ese sentido, y que lo que debía otorgarse a través de un medio eficaz, efectivo, una norma interna, en el derecho interno, que debía permitir, ¿no es cierto?, que las normas del derecho privado no permitan, no se presenten como un obstáculo para los familiares, ¿no es cierto?, detenidos desaparecidos a la hora de obtener reparación, y particularmente relacionado con el acceso a la justicia. Dice la Corte, finalmente, que se reconoce la responsabilidad internacional del Estado, se determina que hubo violación a los artículos 8.1 y 25.1 en relación con los artículos 1.1 y número 2 de la Convención, determinando el pago de una indemnización para cada uno de los denunciantes, es decir, el Estado estuvo obligado. Un minuto. Brevemente, dentro de las obligaciones que se le imponen a los Estados, también está hacer pública la sentencia, dar un medio de difusión, ¿no es cierto?, también que sea de acceso a las personas, a los ciudadanos, y hay una sentencia bastante interesante que dice en relación con esto, que es una sentencia el 9 de abril del año 2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago, y recoge exactamente el argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para acoger una demanda. Esta vez se acoge, ¿cómo se llama?, una demanda, y se rechazan las excepciones de prescripción opuestas por el Fisco de Chile, es decir, por el Consejo de Defensa del Estado. Y la sentencia, lo interesante que tiene, se trata de una víctima de derechos humanos que tenía 17 años de edad en el año 1973 y fue sometida a diversos vejámenes y torturas que se indican en la sentencia. Se trató de oponer esta excepción de que existían unas leyes de reparación, la ley 19.123 y la 19.992, y particularmente lo que resuelve la Corte, en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 5º y su segundo de la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte, dice, mire, esto ya fue resuelto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de noviembre del año 2018 en órdenes de guerra y otros versus Chile. Por tanto, este efecto indemnizatorio y las normas de la prescripción relativas opuestas por el Estado deben ser dejadas sin efecto, es decir, lo que prima acá en este caso es la interpretación conforme al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José. De verdad, muy, muy interesante. Y ahora vamos otra vez a Perú, ahora por vía Zoom,
para escuchar Maritza Olivares Navarro, que va a tratar de la aproximación a los estándares interamericanos que definen el deber de los estados de garantizar el derecho a la identidad de los hijos e hijas de personas LGTBI con madre genéticamente desconocida. Maritza tiene la palabra. Gracias, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Voy a proyectar, por favor. Sí, adelante. Gracias. Muy bien, Proyecto. muy bien. Buenas tardes con todos. Agradezco la oportunidad que se me brinda para disertar el tema ya anunciado por la mesa. Quisiera empezar indicando que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2019, formulada por el Ministerio de Justicia en el Perú, el 8% de la población, que representa aproximadamente a 1.700.000 peruanos adultos, se identifican con una orientación sexual diferente a la heterosexual. Asimismo, debo mencionar que dicha encuesta revela que las personas LGTBI se perciben como las más discriminadas en el país, junto con las personas de VIH-Sida. Y un aspecto que quiero destacar en que se puntualiza la sociedad peruana es que hay un profundo estigma hacia las diferencias. Así encontramos muy enraizada la idea que las personas de la comunidad LGTBI no se les está permitido casarse ni tener hijos, y ello se refleja a nivel de políticas públicas, dado que en el Perú no está permitido ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni le está permitido a las mismas tener hijos vía adopción. No por nada, el 45% de las personas que han sido encuestadas señalan que creen que la homosexualidad es parte de los traumas o consecuencia de confusiones de estas personas, y también el 36% de los encuestados creen que es peligroso, y así lo dicen en estos términos, dejar a un niño o niña con un homosexual. A pesar de ello, debo mencionar que a través de un estudio que se realizó de familias homoparentales y diversas en el Perú del 2023, existen familias diversas que tienen hijos, cerca del 66% lo tienen, y un 58% de esto lo han conseguido procrear a sus hijos vía métodos de fecundidad asistida, inseminación artificial y gestación subrogada. No obstante, en esta encuesta se revela que el 89% de las personas que forman parte de familias diversas perciben que el Estado peruano no garantiza sus derechos como familia. Y así pues debemos señalar justamente que en el Perú el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, que es el organismo constitucionalmente autónomo, que es a través del cual se escriben nacimientos, matrimonios, entre otros estados civiles de las personas, a través de sendos pronunciamientos ha materializado justamente esta política pública represora de la diversidad, ¿no? Hay personas de esta comunidad que se acercan a inscribir en el registro civil peruano matrimonios celebrados en países extranjeros donde sí es permitido celebrarlos, o inscripción de paternidades o maternidades de parejas del mismo sexo. No obstante, esos actos son constantemente observados y denegados por el RENIEC, sustentándose en el hecho que son ilegales, y dado que no está permitido por el Código Civil, y bajo la concepción justamente de que la familia está constituida por varón y mujer únicamente, ¿no? En el marco de ello, sí quisiera pronunciarme sobre un reciente caso expuesto por nuestro Tribunal Constitucional peruano, el caso Morán Vargas versus RENIEC, el cual gira sobre el siguiente planteo. Un padre puede inscribir el nacimiento de su hijo o hija en el registro civil sin brindar el nombre de la madre genética. En el Perú, el Código Civil niega esta posibilidad al padre, a pesar que sí es posible, de acuerdo a dicha norma, que la madre pueda inscribir a su hijo sin brindar el nombre del padre. En el caso analizado, Ricardo Morán Vargas es un conocido productor de la televisión peruana y un líder de la comunidad LGTBI en el país. Tomó la decisión de formar una familia monoparental y justamente buscaba que el RENIEC inscriba en el Perú el nacimiento de sus hijos nacidos en Estados Unidos como consecuencia de una donación de óvulos con donante desconocida y posterior maternidad subrogada con una mujer respecto de la cual
tiene un acuerdo de confidencialidad, por lo cual no puede declarar la información de su identidad. Ante ello, en vía administrativa, el RENIEC denegó la inscripción del nacimiento de los niños, alegando que conforme al Código Civil peruano y su Directiva de Procedimientos Registrales, al hijo le corresponde solo el primer apellido del padre y de todas maneras y obligatoriamente el primer apellido de la madre. Y si el padre es el único declarante, debe necesariamente en este caso brindar la información de la progenitora. Y por obvias razones que estamos mencionando anteriormente, en este caso Morán Vargas no podía brindar estos datos, dado que eran desconocidos por un lado, y por otro, respecto a de la madre subrogada, pues tenía un acuerdo de confidencialidad. Es por ello que en este caso fue rechazado el recurso en vía administrativa presentado por Morán Vargas, justamente a raíz de la aplicación estricta y ciega de la ley peruana. Si bien, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional peruano estableció que en el presente caso hubo una situación de discriminación en la ley y ordenó a RENIEC inscribir a los niños, estamos hablando de un proceso que tardó entre la presentación de la pretensión y la resolución en última instancia ante el Tribunal Constitucional, ya habiéndose pasado por un proceso de amparo en el Poder Judicial, el cual fue denegado. Estamos hablando de un proceso de 4 años, ¿no? 4 años donde hubieron 2 niños que estuvieron en una situación migratoria irregular y con un probable riesgo, un fuerte riesgo de vulneración de sus derechos. Ante ello, me formulo la pregunta si el ente administrativo, en este caso, tuvo que esperar a que esta orden la dé el Tribunal Constitucional, o pudo haber resuelto el caso de una forma diferente, de tal forma que dichos niños no se hubieran encontrado por este periodo de tiempo en esta condición migratoria irregular, sin acceso a servicios proporcionados por el Estado. Considero que no, considero que a la fecha existen estándares interamericanos de los cuales se desprende un marco jurídico que define el deber de los estados de garantizar el derecho a la identidad de los hijos e hijas de familias LGTBI con madre genéticamente desconocida, considerando una interpretación evolutiva de los derechos humanos orientada a brindar protección y resguardo a la dignidad de las personas que conforman estas familias diversas. En el caso, la autoridad administrativa RENIEC no podía inaplicar la ley. Eso nos queda claro. No obstante, de acuerdo al principio de juridicidad, todos los actos estatales deben estar emitidos conforme al ordenamiento jurídico, el cual se constriñe no solo a lo establecido literalmente por la ley, sino también a todos los instrumentos que conforman el sistema jurídico. En este contexto, la administración, al emitir un acto administrativo, no solo debe verificar el cumplimiento de los preceptos legales, sino también aquellos establecidos en la Constitución y tratados internacionales ratificados en el Perú y demás normas internas que conforman el bloque de constitucionalidad, el cual es de ineludible observancia. En ese Maritza, marco, disculpa, sí. tienes 2 minutos. Ok, muchas gracias. En esta línea, debo señalar que de acuerdo a la Convención Americana, las personas tenemos derecho a formar una familia, pero también, como indica la Corte Interamericana en el caso Atala Rifo e Hijos versus Chile, en el marco de la Convención no solo se brinda protección a un único modelo tradicional de familia, siendo que no hay un concepto cerrado de esta. En efecto, la familia debe concebirse con un enfoque plural, dinámico, ¿no? Descartando interpretaciones restrictivas del concepto de dicha institución, las cuales se encuentran fuera de lo que concibe la Convención. Es importante resaltar, ya para ir concluyendo, que las autoridades administrativas no podemos estar al margen del derecho, pero no entendido como sujeción ciega y literal a la ley. Y se considera que el derecho atraviesa la práctica social en un contexto donde interactúan grupos humanos. No puede encontrarse de espaldas a las necesidades propias del tiempo y a los derechos de todas las personas. Siento que el Estado no puede encarnar políticas públicas que denoten situaciones que atenten contra el principio de igualdad y no discriminación. En este caso, considero que nos encontramos
por la aplicación de la autoridad administrativa de una norma genéticamente contraria e incompatible con los preceptos emanados del sistema interamericano y universal de derechos humanos. Principios como universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad deben invadir el ADN del órgano administrativo en el momento en que realiza la actividad de análisis de compatibilidad normativa conforme a los parámetros de convencionalidad. Debo reiterar que todos los organismos administrativos deben respetar estos estándares, normas, interpretaciones y valores que provienen del sistema americano, ¿no? En el presente caso correspondía, ya para finalizar, que RANIEC haya realizado una interpretación conforme a dichos parámetros, interpretando los instrumentos constitucionales internacionales de derechos humanos, dado que la norma aplicada, en este caso el Código Civil, ostentaba incompatibilidad originaria insubsanable del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, vulnerando profusamente los derechos de la familia Vargas Morán y aquellas familias diversas con iguales pretensiones. Marisa, disculpe, tengo que pedirte un aplauso porque llegamos a... Muchas gracias a todos y gracias por el espacio. Hasta luego. Ahora seguimos vía Zoom, vamos a Argentina para la última ponencia de esa mesa 5, Derecho Internacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar a Gustavo Somoza, que va a tratar del sistema de protección de derechos humanos, cómo con regulaciones propias de derecho comercial protegemos los derechos humanos de las personas humanas sujetos de preferente tutela del derecho. Gustavo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias ante todo a los organizadores, muchas gracias por el lugar que nos dan nuevamente y bueno, y por muchos más encuentros y lamento realmente no poder estar en la hermosísima Santiago de Chile en esta oportunidad. Pero muchas gracias y un abrazo a la distancia a todas las colegas y colegas. Voy a hablar de esos temas que el doctor Rabinovich siempre dice que yo me ocupo, que son temas aburridos. Vamos a tratar de que no sean tan aburridos, por lo menos. Por lo menos vamos a tratar de ponerle un tono de humor a las cosas. A ver, cuando nos mencionan los sistemas de protección de derechos humanos, estoy utilizando una ayuda a memorias porque de lo contrario me voy a dispersar y no quiero dispersarme y quiero hacer uso eficiente del tiempo. Cuando nos mencionan el sistema de protección de derechos humanos, tendemos a pensar en lo referido a la vulneración de derechos tales como la vida y la libertad. Pero pocas veces nos referimos a cómo el derecho comercial o actividades vinculadas al derecho patrimonial puede ser también sujetos de tutela o de protección de los derechos humanos a nivel local y a nivel internacional. Siempre traigo a colación cómo se puede afectar también a esos derechos patrimoniales vinculados al derecho comercial y a mi entender se vinculan a la persona humana y a ese concepto de proyecto de vida que yo siempre traigo a colación merced a una frase que decía cómo se afecta un proyecto de vida, un gran jurista latinoamericano, el doctor Fernández Cesarego, que gracias a la intermediación del doctor Rabinovich tuve el honor de conocerlo en vida, lo cual fue algo riquísimo e invaluable. Y el doctor Fernández Cesarego mencionaba que es el grave daño a la libertad de la persona humana y a toda su potencialidad. Cuando decimos libertad de la persona humana, decimos un sentido de libertad amplio. Libertad para poder no ejercer el derecho a voto, sino de poder ejercer todos los derechos fundamentales de la persona humana. Y también el derecho de ejercer una actividad, sea una gran empresa o una pyme, está afectada por el derecho comercial. Y yo puse 3 tópicos fundamentales que son los que más me hacen o me interpelan, y por eso lo traigo también a esta agradable mesa para poder también debatir o por lo menos pensar, por lo menos pensemos, que es algo que no es poco en el siglo XXI, pensarlo. La problemática de los acreedores involuntarios en el derecho concursal argentino, yo creo que es algo extendido en otras partes del mundo. Acreedor involuntario, ¿qué quiero decir rápidamente? Yo, por ejemplo, si soy un banco y doy un préstamo, soy un acreedor voluntario, yo decidí dar un crédito. Entonces, nadie se puede llamar a decir, bueno, bárbaro, hay una situación posible de quiebra o de concurso, yo me la tengo que soportar. Ahora, cuando soy un acreedor involuntario, originado, por ejemplo, en un juicio de mala praxis médica, claramente soy un acreedor que yo no quise estar en el rol de acreedor, sino que las circunstancias me llevaron a estar en ese rol de acreedor. Otro punto importante, el régimen de protección del consumidor, integrante del plexo normativo de los derechos humanos, en particular la regulación del daño punitivo como desincentivo al daño del vulnerable. Vulnerable en el sentido del consumidor. Y ahí hablo no solamente del derecho del consumidor, también del derecho de la competencia. Y el derecho de la salud, no como mera mercancía, sino también como un derecho humano fundamental susceptible de ser protegido por el sistema de protección del consumidor y también, por ende, por el sistema del régimen patrimonial. Claramente,
nosotros, si vamos al primer tópico, al tema de los acreedores involuntarios, en Argentina eso surgió o se trajo en blanco y negro en algo que yo comenté en anteriores encuentros de este grupo, que casualmente eran dos fallos totalmente antitéticos de la Corte Suprema de Justicia Federal Argentina, uno del 2018, otro del 2019, una Asociación Médica Francesa, otro Instituto Médico Antártida, en la cual en un caso se reconocía el derecho de ese vulnerable a través de la incidencia de los tratados internacionales en el ámbito local, que fue expresamente receptado por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina del año 1994, y en otro caso se lo rechazó de plano. Y yo creo que ahí tenemos que cuestionarnos y decir qué hacemos con la clara implicancia que tiene todo el régimen del sistema de derechos humanos en los órdenes locales de todos nuestros países. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros somos firmantes y somos partícipes de sistemas interamericanos y sistemas de derechos humanos a nivel continental y a nivel mundial. Y claramente nosotros no podemos decir que nuestro derecho local no puede reconocer derechos que claramente están reconocidos en todas partes. Yo no puedo decir que porque tengo una ley local concursal, que no deja de ser una ley procesal, yo tengo que soslayar tratados internacionales tales como los de los derechos de niños, niñas y adolescentes o de personas con discapacidad, claramente. Pero yo siempre traigo también a colación, cuando menciono esto, que en ambos casos, desde el momento en que se produjo la mala praxis hasta que llega el fallo final de la Corte Suprema Federal Argentina, pasaron en un caso 28 años y en otro caso 29 años. Yo digo, también tenemos que las mujeres y hombres de derecho cuestionarnos si la lentitud en los procesos judiciales no afectan y vulneran los derechos humanos. Porque si yo tengo una efectiva denegación de justicia, ¿qué derecho humano estoy protegiendo? Ninguno, por supuesto. Agrego yo. Claramente nosotros cuando hablamos de la libertad, hablamos de la libertad. Muchos hablan de que piensan que la libertad se refiere exclusivamente a la libertad de mercado, y yo estoy de acuerdo que tiene que haber una libertad de mercado en tanto y en cuanto haya las posibilidades de acceso a ese mercado en condiciones medianamente igualitarias, cosa que sabemos que en nuestros países es más que una ficción propia de un libro de Julio Verne que de la realidad local. Con lo cual, claramente tenemos que darle importancia y relevancia a los sistemas de protección del consumidor. Sistema de protección del consumidor que no solamente es una ley de defensa del consumidor y el Código del Consumidor, que es muy avanzado y evolucionado, por ejemplo, en el Estado hermano del Brasil, sino también por los regímenes de protección de la competencia. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos vamos a ir contra monopolios naturales o artificiales, claramente estamos también protegiendo al débil jurídico que no deja de ser ese consumidor. Claramente el derecho del consumidor se vincula con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en una sociedad en que masivamente se empuja a la gente al consumo, a veces de cosas necesarias, a veces de cosas no tan necesarias, el hecho de la imposibilidad de acceder a un mercado en igualdad de condiciones o meramente protegidos, claramente nos lleva a una posibilidad de exclusión económica y social y cultural, lamentablemente en el contexto actual, porque yo digo, el derecho no puede ser una burbuja aparte de lo que es la mentalidad de nuestra sociedad o la idiosincrasia de nuestras sociedades. Finalmente, un tema que quiero traer a colación. No podemos ver el derecho de la salud como un mero derecho de mercantil, un mero derecho de transacción. El derecho a la salud es un derecho inalienable y un derecho al cual toda persona humana tiene que tener acceso. Claramente tenemos que ver cómo lo protegemos, al igual que, por ejemplo, el derecho a la educación. No podemos decir que no, que son lujos. No son lujos. Estamos en el siglo XXI. No es un lujo poder acceder a una internet, no es un lujo poder acceder a la salud. Y lamentablemente, por lo menos hablo en nuestro caso en Argentina, cada día el derecho a la salud se ve mezquindado en muchos lugares. A Dios gracias todavía la tenemos pública y espero que por mucho tiempo, pero ¿por qué? Porque tenemos que también ver que el derecho a la salud tiene que ser para todos, para los que podemos pagarla y para aquellos que no pueden pagarla, porque personas humanas somos todos. Y la realidad es que las mujeres y hombres de derecho, como digo yo siempre, tenemos que tener como norte el hecho de la protección al proyecto de vida de cada persona. Si, como dice la Corte Suprema Federal de la Argentina, lo central del orden jurídico es la persona humana, y yo siempre agrego, trayendo nuevamente lo que decía el doctor Fernández Cesarego, la persona humana y su proyecto de vida, tenemos que tratar de contribuir de alguna manera para que ese proyecto de vida, que se compone de anhelos y de metas propios y de
su grupo familiar o su grupo de pertenencia pueda ser alcanzado. Les Gustavo, agradezco nuevamente, muchas gracias por la participación en este evento y realmente lo que yo traigo como ideas son tratar de traer no ideas, sino tratar de traer puntos de reflexión o puntos para poder abrir un poco el debate. Muchas veces en una sociedad muy uniformada, que a mí no me gusta mucho la uniformidad, al contrario, me gusta más el debate porque del pensamiento y de la confrontación amigable de ideas diferentes podemos generar nuevo conocimiento. De lo contrario, es un dogma y nosotros hacemos derecho y no una religión. Muchas gracias a todas y todos. muchas gracias, Gustavo, incluso por el manejo del tiempo. Y ahora terminamos esta mesa 5 de Derecho Internacional y Derechos Humanos y paso la palabra a Ricardo para poder armar la próxima mesa.